Idea BC, el podcast. Las historias, opiniones y reflexiones compartidas en este podcast pertenecen únicamente a quien las expresan. El Instituto de Estudios Avanzados de Baja California ofrece este espacio para el diálogo y la reflexión, sin que ello implique que las ideas aquí expresadas representen su postura institucional. Nuestro propósito es generar conversaciones que inspiren, informen y abran nuevas perspectivas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en otro episodio de Idea BC, el podcast. El día de hoy, pues bueno, tenemos aquí al estudiante de doctorado, el maestro en ciencias, Leonardo Espinosa. Me presento, mi nombre es Ian Torres y quiero agradecerles a todos por escucharnos una vez más y por supuesto aquí al maestro Espinosa por acompañarnos en esta ocasión. No, gracias por la invitación. Pues bueno, maestro, perdón, pero durante esta conversación voy a tutearte un poco, lo voy a tutear. Leonardo, si me permites, o tal vez Ociel, para los que nos escuchan en casa, desde tu natal Ensenada. Pues nos conocemos desde hace 10 años. Ya llovió. Ya llovió. Nos conocimos cuando éramos unos parvulitos imberbes. Y el día de hoy, pues, te haces un espacio en tu apretada agenda para venir desde California, en Estados Unidos, hasta el estudio aquí de grabaciones del Idea BC. Sí, está muy lejos, la verdad. Y, pues bueno, lo que yo creo que está en las mentes de todos quienes nos escuchan en este momento es, ¿y él quién es? Tal vez muchos ya, los que dieron clic al enlace en redes sociales, te conocen, pero para todos los demás y pues incluso para mí incluido, pues de pronto es un misterio, Leonardo Espinosa. Pero platícanos si quieres brevemente. Bueno, el quién soy es una pregunta que me hago hasta la fecha, pero de manera que caiga para este podcast, ¿no? Actualmente estoy estudiando mi doctorado, soy candidato a doctor en la Universidad de California en San Diego. El doctorado es en Ingeniería Aeroespacial y soy ensenadense. Yo estudié física aquí en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Baja California, estudié física y una maestría en física aplicada también. Y siempre me ha gustado la ciencia, ¿no? Me ha gustado mucho hacer divulgación. Formé parte de la Sociedad Científica Juvenil, de que me tocó presidir en algún tiempo. Y pues organizábamos eventos locales, luego los locales se volvieron eventos nacionales y luego eventos internacionales, ¿no? Pero siempre he estado muy involucrado en ciencia y en particular en la divulgación de la ciencia. Es algo muy interesante lo que comentas y lo que pues yo tengo la fortuna también de saber e incluso haber vivido en persona. El hecho de decir, bueno, ya estoy con una carrera universitaria, ¿no? Yo creo que muchas personas nos conformaríamos con eso, decir, ¿sabes qué? Tengo que ir a la escuela de lunes a viernes, sábados y domingos tratar de sacar los pendientes de las materias, pero tú encima de una carrera en ciencias que, pues, tú que ya pasaste por ella vas a decir, ay, pues tal vez tú, papita, pero realmente pues es una carrera que requiere mucha presencia, mucho compromiso, entonces te diste tiempo para hacer divulgación de la ciencia y presidir también esta misma organización. ¿Qué pasaba por tu mente? ¿En qué momento dijiste, le voy a entrar? A mis calificaciones no le gustó mucho eso, probablemente, ¿ok? Pero sí, digo, afortunadamente el tiempo de sobra que tenía lo pude utilizar en divulgación de la ciencia, ¿no? Hay personas que no tienen esa oportunidad. Y sí, cualquier carrera te quita mucho tiempo, física en este caso pues también. Y es de días de tareas, en nuestro caso los fines de semana, juntarnos para organizar eventos, etcétera, sí requiere un tiempo, ¿no? Pero vale la pena, ¿sabes? O sea, a la hora que tú estás dando una plática, que estás en una mesa con niños, gente adulta, etcétera, explicando cosas, fenómenos físicos en mi caso, ¿no? Y que todavía se interesan más y te preguntan si vale la pena las desveladas extra o el tiempo invertido, lo notas, ¿no? Por un lado, como que ves esa chispa de curiosidad en las personas y eso todavía te motiva a seguir haciendo lo que haces. ¿Y qué tipo de actividades eran? ¿Eran ahí encerrados en salón de clases o te tocaba de pronto ir a tocar el pasto? Bueno, en aquel tiempo, ¿no? Cuando formaba parte de la Sociedad Científica Juvenil, porque actualmente sigo haciendo divulgación por otros medios, pero cuando formaba parte de la Sociedad Científica Juvenil, que seguramente
tú formaste parte también de ese grupo. Sabes que nos reuníamos los fines de semana, entre nosotros mismos, ¿no? Practicábamos las charlas, recibíamos feedback, a veces uno más potente que otros, sobre todo si hablabas de temas controversiales, pero recibíamos feedback, ¿no? Y eso, pues, te servía a ti como estudiante, ¿no? Aprender a hablar en público, por ejemplo, a sentirte seguro enfrente de personas que conoces y personas que no conoces, ¿no? Entonces, eso era lo que hacíamos, sí, los fines de semana. Y en cuanto a los eventos que organizábamos, pues aquí en México está la Noche de las Estrellas, ¿no? Noche de las Ciencias, no sé, que el Día del Asteroide, cosas por el estilo. Tratábamos de hacer o participar en los eventos locales y organizar otras sedes, ¿no? A nivel nacional para que se participara en esto, ¿no? Uno de mis favoritos que empezamos en ese entonces fue la Casita del Terror Científica, ¿no? Que organizábamos charlas y también demostraciones de experimentos que tenían que ver con miedo, ¿no? Spooky, diríamos. Y estaba muy interesante porque los niños llegaban disfrazados y los asustabas, nosotros nos disfrazábamos también, ahí andabas mostrando hologramas de alienígenas, andabas con, no sé si puedo decir eso, pero con órganos de animales mostrando, ¿no? Ibas a la carnicería, el carnicero te miró un poco extraño, pero tú explicabas la anatomía, ¿no? De los órganos internos, hablábamos de las arañas, de serpientes, etcétera, ¿no? Cosas por el estilo. Mencionabas acerca de la retroalimentación que recibían de pronto pues dijiste un poco fuerte, ¿no? Por parte de investigadores, y acerca de cómo, pues también era una práctica que se ponía a prueba ante una audiencia en vivo, ¿no? Esas charlas que realizaban. Sí. Pues además de la experiencia por sí sola, que debe ser increíble, ¿crees que tuvo, o sea, algún impacto en tu desenvolvimiento? Yo creo que definitivamente sí lo tuvo, ¿no? O sea, no necesariamente la crítica constructiva era por parte de investigadores, ¿no? Sino nosotros, los mismos miembros, ¿no? Que dicen, oye, tal vez esté positiva o dijiste esto algo mal, etcétera. Porque a la hora de tú presentar una charla de divulgación ya sabías qué hacer o qué no hacer, ¿no? Y esa misma experiencia te servía después para congresos, ¿no? Si vas a dar una charla, presentar un póster en algún congreso, ya tienes al menos dominado, ¿no? El miedo, el pánico escénico, ya no te pasa. Y lo mismo también para la escuela, ¿no? Si tenías que presentar algún proyecto, pues no te daba miedo presentar, ¿no? No estabas leyendo la cartulina, ¿no? El teléfono, las diapositivas. Y mencionabas acerca de, pues, lo que se hacía de forma local, nacional, y la palabra internacional, pues, de pronto es un poco grande, ¿no? Da miedo, ¿no? Sí. Y de pronto el decir, bueno, pues, experiencia internacional, de pronto ir a la Rosa, a la Sears, ¿no? A comprar. Pero en tu caso, de pronto esa experiencia internacional, o sea, eran brinquitos un poco grandes. Sí. Cuando estaba yo en la Sociedad Científica Juvenil, que estaba yo creo que en el segundo año de la carrera, alguien me platicó por ahí, una compañera, sobre algo que se llama Asociación Internacional de Estudiantes de Física, ¿no? Y sobre un congreso que se hace, que es el Congreso Internacional de Estudiantes de Física. Entonces nos pusimos a leer, dijimos, oh, mira, dan becas para ir, ¿no? Te becan, no te pagan todo exactamente, ¿no? Pero te cubren la mayoría. Entonces fue de, vamos a aplicar, a ver qué pasa. Y resultó que me otorgaron la beca para ir, ¿no? Entonces nos organizamos, fuimos, vimos de qué trataba un poco, ¿no? Y dijimos, oye, esto es como la Sociedad Científica Juvenil, pero en grande y en este caso para física, ¿no? Hay otras asociaciones de otras áreas. Nosotros estábamos estudiando física en ese entonces. Entonces fue de, ¿por qué no involucramos o tratamos de involucrar a la SCJ, la Sociedad Científica Juvenil, con la Asociación Internacional de Estudiantes de Física, ¿no? Al siguiente año volvimos a ir, ya con apoyo más de la universidad, de patrocinios, etcétera, y nos tocó presentar de manera internacional a la SCJ delante de otras asociaciones que también hacían divulgación. Más que nada fue como para darnos a conocer. Posteriormente logramos que la sociedad científica fuera como sede, comité nacional, le dicen, o sea, representante de México entre IAPS, que son las siglas en inglés, y de ahí fuimos pues organizando eventos junto con ellos, ¿no? Fue muy interesante. Todavía se hace eso, y es muy interesante que ver cómo eso, pues, lo que pasó hace 10 años, ahorita todavía tiene efecto, ¿no? Y están organizando eventos más grandes cada vez, etcétera, ¿no? Eso como que sí sientes, qué bien. Esa palmadita, ¿no? Sí. De que los años... Lo hiciste bien, Bob. Y de pronto, algo que para ti pareciera hasta cierto punto, pues, natural, ¿no?
y en su momento era cotidiano porque realizar un congreso internacional o esta logística internacional, pues te fuerza a estar platicando, conversando con personas que viven a muchas zonas horarias de ti, en culturas diferentes, estar enlazando con personas cuyas experiencias de vida y comprensión de la misma, pues son un poco distintas, en sentido positivo, claro, lo menciono. ¿Crees que estas experiencias en tus años, pues, juveniles, que todavía eres un jovenazo, Gracias. tienen algún impacto? ¿Crees que tu formación se vio afectada positivamente y de qué manera? Sí, bueno, como nosotros, digamos, crecimos con la tecnología, ¿no? Mientras la tecnología iba avanzando, entonces buscamos la manera de que eso funcionara, ¿no? Sobre todo porque cuando estábamos organizando este congreso tocó la pandemia. Entonces, tuvimos que cancelar un año, hicimos que todo el proceso durara todavía más, ¿no? Y algo importante es que yo no organicé el congreso solo, ¿no? Tuve la ayuda de muchos otros integrantes de la SSJ que cada quien hizo su parte, ¿no? Pero gracias a la tecnología, pues existieron las videollamadas antes de que se volviera famoso todo el Zoom y eso, ¿no? ¿Invertiste en Skype en su momento en Zoom? No, creo que era gratis, pero eso es otra historia. Bueno, nos organizábamos, ¿no? Y ese tipo de reuniones ayuda mucho porque a lo mejor otra persona no tiene las mismas ideas que tú, pero entre todos, ¿no? Tenemos que llegar a un consenso de qué es lo mejor para el Congreso. Entonces, al final de cuentas estás aprendiendo a trabajar con más personas que piensan diferente, que tienen otras ideas, que trabajan a otro ritmo, hay más gente más acelerada, ¿no? Gente menos acelerada, entonces es como, todos tenemos que trabajar juntos para que este tipo de eventos salgan. Y no nada más en eso, sino en la SSJ pasaba lo mismo, ¿no? Etcétera. Pero creo que todas esas experiencias, al final de cuentas, te ayudan, ¿no? Para el futuro. Sí, claro, las habilidades blandas, ¿no? Como se las conoce Sí. actualmente. Que de blandas no tienen nada, pero son más complicadas de lo que parece. Sí. Actualmente estás haciendo el doctorado en la Universidad de California de San Diego. Tú puedes ver una línea de cómo desde la universidad todas estas experiencias formativas, pues extracurriculares, y al día de hoy, si ves una línea recta o cómo puedes comprender este camino. Yo creo que hubo subidas, bajadas, ¿no? O sea, no sé, si estoy haciendo el doctorado, ¿no? Y todo lo que hemos hecho o hicimos en la SSJ y eso, pues va en el CV. Y al final de cuentas, el que te contrata ve tu CV. Y eso te abre muchas puertas, ¿no? O sea, si algún joven está en algún grupo de esto, que sepa que le va a ayudar bastante, ¿no? El estar en grupos de divulgación, grupos de investigación, etcétera. Eso definitivamente te ayuda bastante. ¿Cuál fue la pregunta? Sí, es un camino recto el llegar a donde estás ahorita. Hoy, lo que te iba a decir, no. Definitivamente no, porque hay muchas cosas que tienes que hacer y a veces no salen en la primera, ¿no? O sea, si te dijera, si apliqué a 10 escuelas, nada más fui a 2 escuelas de verano, ¿no? De las que te aceptan y de las que logras tú, pues, conseguir los fondos para ir aparte, ¿no? Entonces, definitivamente fue un camino recto, o sea, sí hubo muchas subidas y bajadas, pero te puedo decir que sí ha valido la pena hacer todo lo que se ha hecho. Y al día de hoy, después de todas estas experiencias, otra vez regresamos a una pregunta que hice al inicio, pero en el contexto actual. Estás haciendo un doctorado. Sí. Estás bueno, platícanos sobre el doctorado que estás haciendo en este momento. Sí, estoy en el Departamento de Ingeniería Aeroespacial, Ingeniería Mecánica y Aeroespacial de la Universidad de California en San Diego. Y mi doctorado trata sobre estudiar órbitas estables alrededor de una luna, le dicen icy moon en inglés, que sería lunas heladas en español, que se llama Encélado, ¿no? Es una luna de Saturno, es muy chiquita comparado al planeta. Y el problema, o no, depende cómo lo veas, es que está muy cerquita de Saturno, ¿no? Entonces, si tú tratas de mandar una nave espacial ahí, digamos, con los casos ideales, o inclusive con ya perturbaciones, etcétera, la nave se estrella. ¿Okay? Entonces, lo que nosotros queremos hacer es identificar las regiones que son más estables para que tú pongas una nave espacial ahí y puedas hacer esto. ¿Y por qué esta luna es importante? Porque se llama luna helada. Bueno, porque está congelada en su superficie, pero debajo de su superficie hay agua líquida. Entonces, yo no soy astrobiólogo, ¿okay? Pero conozco algunos. Y si hay agua líquida, seguramente es muy importante para la astrobiología, ¿no? Y también para misiones espaciales, ¿no? Si un futuro muy lejano, una empresa privada lleva astronautas, necesitan agua, pues como una gasolinera,
¿no? Pueden llegar ahí, toman el agua, etc. Pero el problema aquí es que, o bueno, en ese lado es importante más bien, no nada más porque está ayudando a sacar un doctorado, ¿ok? Sino porque tiene algo que se llaman plumas de agua, ¿no? En el polo sur. Entonces el agua se está fracturando la superficie y el agua se está aventando al espacio. Entonces tú no necesitas mandar un rover o un lander que perfore la superficie, ¿no? Para empezar son kilómetros de grosor en algunas partes, ¿no? Entonces, con un orbitador que mandes una nave espacial que esté orbitando el polo sur es suficiente. Pero, malamente, como es muy chiquito, está muy cerca de Saturno, las perturbaciones de Saturno, que le llamamos, no nada más la gravedad de Saturno, sino la forma, ¿no? La distribución de la masa de Saturno, que se llaman armónicos gravitacionales, provoca que la nave se choque. Eso se puede arreglar muy fácil, bueno, fácil, ¿no? Con teoría de control. O sea, aplicas teoría de control y tú dices a la nave espacial, muévete o evita esta zona, cambia tu trayectoria aquí. Pero cuando aplicas teoría de control necesitas aplicar combustible y eso cuesta dinero. Y el combustible, si vas a mandar una nave hasta allá, pues no. Entonces nosotros estamos investigando las áreas más estables para decirle al ingeniero que va a hacer la teoría de control, ok, esto te conviene utilizar, piensa aquí en estas trayectorias para que ahorres combustible, ¿no? Esa es la idea. Ok, bueno, tratando de poner parte por parte eso, pues estás trabajando en la investigación de una luna de 170 lunas, casi de un planeta que está a 3 planetas de distancia. Uno, pensando en el trabajo que implica eso, uno pensaría, bueno, ¿y qué hace ahorita grabando un podcast en lugar de estar metido ahí en la computadora? Mi asesor de prensa lo mismo yo creo que tú. No, pero, ok, es un buen punto. Okay. Yo creo que como parte de la formación de un estudiante, ¿no? Alguien académico, o sea, que esté haciendo doctorado, maestría o licenciatura, el aprender a transmitir lo que haces es muy importante. Por eso es la importancia de la divulgación, ¿no? Por varias razones. O sea, una, a ti te entiende a entender, te ayuda a entender qué es lo que estás haciendo, ¿no? Y te ayuda a que las demás personas entiendan qué estás haciendo. Y si algún día le tienes que pedir a un político o a una empresa que te dé dinero, sepas vender tu idea, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Por eso es que estoy aquí. Y por eso es que existe el IDABC, ¿no? Pero creo que va por ahí la respuesta que quieres escuchar. Sí, claro, porque de pronto uno pensaría, o bueno, tal vez no uno, pero puede haber personas particulares ahí que dicen, oye, pues está perdiendo solamente el tiempo, ¿no? En lugar de Es una estar inversión, ¿no? Es una pérdida de tiempo. ahí metido. Y la pregunta, la siguiente pregunta concatenada es si actualmente realizas divulgación de la ciencia o es meramente tu vida académica. No, bueno, obviamente mi prioridad es sacar el doctorado, no me tengo que graduar, obviamente, y de ahí conseguir un trabajo o algo así. Pero a la par, ¿no? Hago divulgación, ¿no? Me han invitado a dar charlas en San Diego, en Estados Unidos, sobre divulgación, y me invitan, o sea, estoy en California y me invitan a Baja California a dar pláticas también, ¿no? Entonces es como a la par. Y eso también es porque, y creo que va a salir ahorita el tema, ¿no? En México el área aeroespacial todavía está, digamos, en pañales si lo comparas con otros países. Entonces, la idea de irme a Estados Unidos y no irme tan lejos, es decir, California, es que yo pueda venir seguido y hacer como colaboraciones, lo cual he estado dando frutos últimamente, ¿no? Y si puedo dar una charla de cosas que se hacen en otro país, de ciencia aeroespacial o ingeniería aeroespacial, para motivar a otros estudiantes, creo que vale la pena invertir el tiempo en eso, ¿no? Definitivamente. Entre tus colegas, no necesariamente de laboratorio, sino pues, tus fellows académicos ahí, ¿es común que hagan divulgación de las ciencias estando en la situación en la que tú estás? Pues sí hay, ¿no? Obviamente no es, la mayoría sí va así, al laboratorio nada más, pero sí tengo muchos colegas, amigos con los cuales nos juntamos para organizar esto, ¿no? Y hablando de mi universidad, o sea, pero hay muchos grupos también a nivel internacional que se dedican a eso y sé que forman estudiantes, o más bien, que estudiantes forman parte de estos grupos que se dedican a hacer divulgación de la ciencia, ¿no? Estudiantes de posgrado y de licenciatura, me refiero. Además de tu vida académica, además de la divulgación que has hecho, pues también has tenido oportunidad de ser un docente directamente en aula de clases. Igual, me parece, para mí es evidente que todo va concatenado, pero igual, se trata de que nos platiques de tu perspectiva. ¿Qué tanto crees
que aportó tu formación como docente frente a grupo al día de hoy? ¿Ves algún vínculo por ahí? Sí. Un poquito yendo para atrás, ¿no? Ujú, Antes, bueno, hacía divulgación ujú, y luego me metí un poco a la docencia. Y creo que al hacer divulgación me ayudó mucho a la docencia. Una, porque me contrataron fácil por eso, pero al final de cuentas dar una clase es básicamente hacer divulgación de la ciencia, ¿no? Tienes que explicar un concepto complicado, no sé, una ecuación, y tienes que dar ejemplos de la vida cotidiana ujú. para eso, ¿no? Probablemente a muchos de mis alumnos no les gustaba cómo daba clase. Eso pasa siempre, ¿no? Pero algunos otros sí. Entonces, y eso, el ser docente, actualmente los que han sido estudiantes de posgrado saben que es muy importante para la academia, ¿no? Da muchos puntos, ¿no? Y actualmente me toca ser, le llamamos allá asistente de docencia. Entonces me toca dar clases frente al grupo de 90 personas, no sé, depende de veces, pero más o menos un grupo muy grande, ¿no? Y todo lo anterior ayuda definitivamente para eso, sí. Al día de hoy, pues viendo un poco de tu perfil académico que se encuentra en internet, pues va a ser evidente para muchos pues tu compromiso latente. Me parece que en más de una ocasión has apoyado en dirigir grupo en clubes de ciencia, por ejemplo. Esto a la par que haces tu doctorado. No quiero causarte ahorita ningún estrés, no busco que se te empiece a caer el cabello mientras Más, hablamos, pero terminando, vayamos un poco al futuro ahora, el momento en el que dicen, ¿sabes qué? PhD, Leonardo Gil Espinosa. nos vamos a poner melancólicos. Más que... No, todo lo contrario, todo lo contrario. ¿Qué sigue? ¿Cada dónde te va a Yo llevar creo este que ahí camino? depende cómo lo veas, ¿no? O sea, me gustaría hacer un postdoctorado definitivamente, ¿no? Y te diría que me gustaría trabajar en la industria aeroespacial. Entonces, en Estados Unidos la industria y en Europa, ¿no? La industria aeroespacial es bien pro. O sea, todos los proyectos que tienen están muy padres, etcétera. Las aplicaciones que van desde científicas hasta militares, bueno o malo, ¿ok? Pero uno siendo no ciudadano de ese país donde estás estudiando es más complicado que si hubieras nacido ahí, ¿no? Entonces, no está, sé que es, no digo que sea imposible, pero sé que va a costar un poquito más que, por ejemplo, ir al área académica, ¿no? A mí me gusta mucho enseñar, entonces definitivamente sé que me gustaría ser profesor en algún punto, ¿no? Dar clases. Eh, y eso es hablando de, digamos, quedándote fuera, ¿no? También me gustaría regresar o al menos estar en este contacto continuo, ¿no? Con instituciones en México, ¿no? Y en el caso de México, depende cómo lo veas, digo, como no hay tanta industria aeroespacial, digamos, fuerte, ¿no? Eso abre dos caminos. Una, que lo veas así y digas, no, pues mejor me voy, no hay nada, ¿ok? O pues para qué estudio ciencias aeroespaciales si no hay nada, ¿no? O caso contrario, ¿no? Que digas, bueno, no hay, entonces es un área de oportunidad, ¿no? O sea, yo lo puedo hacer, va a costar trabajo, sí, pero si lo logras hacer, vas a ser el primero que lo hizo, ¿no? Y actualmente eso se está viendo con los jóvenes, ¿no? Que hay competencia de cohetes, competencia de CANSAT, se están haciendo CubeSats, ¿no? Que son satélites pequeños, pero se están haciendo, etcétera. Entonces, por ahí van, o sea, me gustaría, acabando, retomando tu pregunta, la respuesta, hacer un postdoctorado, tratar de hacer colaboraciones a lo mejor con la industria, no trabajar directamente en industria y en un futuro regresar para acá y si llega a ser una oportunidad pues la tomaría, pero tratar siempre de estar en contacto, ¿no? Con México, que aquí fue donde crecí, donde estudié. No te quiero poner en camisa de 11 varas, Habrá que... pero ese postdoctorado, si se diera la oportunidad, sí lo tomarías en México. Si se diera la oportunidad con el trabajo, la investigación que me gustaría, pues claramente que sí. En ese momento ya estamos llegando en tu línea temporal de lo que sabemos. Vamos a hacer un poquito de mixtura, Ok. vamos a lanzar, porque al final de cuentas todo esto nace de una pasión que está entretejiendo todo. Vamos a regresar también un poco. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué el espacio? ¿Por qué lunas? ¿Por qué nebulosas? ¿Por qué tu mirada está allá? ¿Qué tiene de llamativo la ciencia y las ciencias espaciales para ti? ¿Y por qué no? A lo mejor esto es retomando lo que hemos hablado, ¿no? Pero
A mí me empezó a gustar el espacio cuando estaba en la secundaria. No recuerdo muy bien la profe, pero recuerdo que las clases no eran las mejores de física. Pero nos dejó una tarea que era hablar sobre galaxias. Entonces, yo no tenía internet, había café internet en ese entonces, ok, no fue hace mucho, pero me tocó ir a un café internet a investigar sobre galaxias, etcétera, ¿no? Y en lugar de nada más decir, ya saqué las preguntas de la tarea, ¿no? Me quedé viendo videos en YouTube sobre agujeros negros, sobre galaxias, cosas del espacio, ¿no? Y ahí fue cuando me empezó a gustar, digamos, la física, y en este caso astronomía o ciencias espaciales. Luego en la preparatoria, y por eso creo que la divulgación es importante, ¿no? Me platicaron de estas charlas de divulgación que organiza la UNAM, ¿no? Que diferentes institutos lo organizan en México. Y me tocó ir a una charla. La primera que llegué tarde, no sabía cómo funcionaba. Estaban hablando, creo que de contaminación lumínica, ¿no? Y la segunda a la que fui, que era por ahí casi pegándole al 2012, era una charla sobre el fin del mundo de uno de los profesores que fundaron la Sociedad Científica Juvenil. Dije, oye, no manches, la astronomía está curada. Y seguí yendo, ¿no? Entonces, las charlas de divulgación a las que iba me llamaron la atención, y entonces yo creo que las charlas de divulgación que se organizan alrededor le pueden llamar la atención a más jóvenes, ¿no? Entonces, el espacio a mí en lo particular me gusta porque es como una frontera donde el humano, dices, o sea, no puedo llegar allá, ¿no? Sí puedo, ¿sabes? Si quieres ir a la luna va a costar mucho, pero sí se puede, o sea, si juntas a las mejores mentes, la mejor tecnología, etcétera, puedes hacer eso, ¿no? Eso es en cuanto a la curiosidad, ¿no? O sea, la exploración que siempre ha caracterizado al ser humano, para bien o para mal, pero siempre hemos sido como exploradores, ¿no? Y por otro lado, las aplicaciones que tiene, ¿no? O sea, mucha gente que dice, ¿no? ¿Por qué el espacio? O sea, porque si tenemos problemas en la Tierra, ¿por qué vamos para allá, no? Porque los problemas o las soluciones que encontremos para el espacio, ¿no? Se pueden aplicar para resolver problemas en la Tierra, ¿no? Si tú tienes un satélite, costó dinero, lo que sea, pero puedes monitorear el clima en la Tierra, el efecto del calentamiento global, etcétera, ¿no? Entonces, vale la pena definitivamente las inversiones hacia ese tipo, y lo que puedes encontrar definitivamente y contestar preguntas que todos nos hemos hecho, ¿no? ¿Hay vidas en otros planetas? Porque la Tierra es tan especial, ¿no? A lo mejor no hay, a lo mejor sí hay, no sé. Entonces, son dos cosas. Una es la curiosidad y otra son las aplicaciones y todo lo que implica que tanta gente trabaje para proyectos del espacio. ¿Te puedes ver haciendo otra cosa que no sea lo que haces actualmente? ¿Podrías vivir? Me gusta mucho, ¿no? Tengo mis hobbies, tal vez me podría dedicar a alguno de mis hobbies, pero definitivamente sí me gusta el espacio, o sea, y hacer investigación. Me gusta mucho enseñar, entonces creo que me gustaría ir por ahí al final de cuentas en un futuro a mediano plazo, ¿no? Pero que fuera relacionado a algo del espacio o algo de física, sí. No me veo haciendo otra cosa más que eso. Sí. Solo por curiosidad. Por algo. Solo por curiosidad. ¿Para qué dije hobbies? Esos hobbies, ¿cuál crees que sería una carrera viable? Es que la divulgación yo lo veo como un hobby, ¿sabes? Ok. Pero al final de cuentas es parte de mi trabajo. Uh-huh. Tienes que practicar, dar tu tema, ¿no? No me pagan por eso, ¿no? Lo hago extra. Uh-huh. Y a lo mejor en un mundo ideal donde la divulgación es bien pagada, ¿no? Porque se requiere mucho tiempo y eso, ese podría ser un buen trabajo. Okay. Y el día de hoy, todos esos esfuerzos, estas desveladas, traslados hasta la escuela, todo lo que has hecho de que si congresos, que si talleres de ciencia para jóvenes, que si lo otro, que si clubes, que si los congresos que te toca ir, preparar un póster durante meses y demás. Al día de hoy, ya sabemos creo que sabemos la respuesta, no nos vayas a sorprender. ¿Todo esto ha valido la pena para ti? Oh, sí. Sí. Porque conoces mucha gente, ¿no? De diferentes partes del mundo. No nada más de tu ciudad. O sea, que es muy bueno eso, pero conoces diferentes personas. Y eso te abre la mente porque conoces diferentes perspectivas, tanto como culturales, políticas, lo que sea, inclusive religiosas, ¿no? A cosas como se hace la ciencia en otros países, ¿no? Que al final de cuentas están resolviendo los mismos problemas, pero se utilizan a lo mejor diferentes métodos, diferentes maneras de pensar, etcétera, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que más me gusta, o lo que siento que ha valido la pena, ¿no? El conocer otras personas, y el aprender de esas personas, ¿sí? Definitivamente valió la pena. Va a sonar como pregunta de entrevista. Y que, bueno. Bueno, entrevista laboral, perdón. Ok, a ver.
pero ¿qué te ves haciendo en 10 años? Espero, ¿no? O sea, las plazas de investigador son muy peleadas, pero no necesariamente de investigación, ¿no? O sea, mi prioridad es una plaza de docencia en 10 años, ¿ok? Si puedo hacer investigaciones, esto estaría súper, porque al final de cuentas es lo que motiva, ¿no? A enseñar lo que estás haciendo, etcétera, ¿no? Y puedes descubrir y a participar, en mi caso, en misiones, etcétera, ¿no? Pero creo que me veo frente a un grupo, ¿no? Dando clases y explicando cosas que a mí me parecieron muy interesantes y que sé que les pueden parecer muy interesantes a los chicos. Ese era tu plan idóneo. En el mejor de los casos, en sí. 10 años. Suena espectacular. Y ya, yéndonos ya casi para terminar. Eso fue 10 años, pero ¿y de meta de vida? ¿Te gustaría dejar algo? ¿Crees que lo que haces puede dejar algo Estamos muy la profundos. humanidad? No sé, o sea, supongo, ¿no? O sea, porque cada vez que uno hace una investigación, que publica un artículo o una tesis, alguien en algún punto la va a leer o se la va a encontrar ahí. Y se puede utilizar para algo bueno, ¿no? Entonces, pero uno no va haciendo las cosas pensando en que, al menos yo, no siento que hago lo que hago para decir, esto va a cambiar el mundo, ¿no? O sea, si lo hace, padre, pero realmente lo haces porque te gusta, ¿sí? Y ojalá lo cambie, no sé, ¿no? Pero, o sea, uno no va con la mentalidad de quiero que lo que yo haga cambie el mundo. Si lo hace, qué bueno, pero realmente lo hago porque a mí me gusta, ¿no? Okay. No por quedar bien con nadie. Sí, claro. No, suena perfecto esa respuesta. Pues, Leonardo, Ociel. Ian Torres. ¿Tienes alguna último mensaje que quieras compartir? A lo mejor para los jóvenes, si algún joven está viendo esto, ¿no? Que a veces la carrera es muy... o sea, te quita mucho tiempo, lo que sea, puede ser muy abrumador y es bueno meterse a fondo en eso si te gusta, ¿no? Hay veces que a lo mejor no te gusta o que quieres hacer otras cosas y también es bueno darse cuenta de eso, ¿no? O sea, la salud mental es muy importante. Yo me di cuenta de eso muy tarde, creo, después de enfermarme varias veces por otras razones. Pero es muy importante, ¿ok? Entonces, y el hacer divulgación, si tienes la oportunidad de hacerlo mientras estás estudiando, a lo mejor parece, ¿por qué un chamaquito de 20 años me va a estar hablando de, no sé, mecánica cuántica, de agujeros negros, ¿no? Alguien pudiera decir eso, ¿no? Pero al final de cuentas a ti te gusta leer sobre eso y estás transmitiendo una idea, ¿no? Es como estás enamorado de alguien y le platicas a otra persona, lo platicas con mucha energía, ¿no? Mucho orgullo. Entonces pasa lo mismo en la divulgación. Y sin darte cuenta, eso te va a ayudar en un futuro, ¿no? Entonces creo que mi recomendación va por ahí. En el caso del espacio, ¿no? Actualmente en México están abriéndose muchas oportunidades de diferentes lados, ¿no? Y si por algo no hay una oportunidad, vale la pena hacerlo, ¿no? Si en tu universidad, en tu preparatoria no se hacen cohetes, pues crea tu grupo de cohetes, ¿sí? Conozco muchas personas que sí empezaron y ahorita están trabajando en agencias, etcétera, ¿no? Lo mismo con satélites, algún grupo de astronomía, etcétera, ¿no? Entonces, no porque no tengamos las oportunidades significa que no se puede hacer. Va a costar más, sí, definitivamente, y algunos más que otros, pero siempre es posible dedicarse a lo que se gusta y aprender mientras estás haciendo eso, en este caso divulgación de la ciencia. Pues suena increíble, Leo. Pues muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí en este episodio de Idea ABC, el podcast. Tú aquí, ex SJiano, actualmente ideano, y que sigas aquí con nosotros todavía. Muchas gracias por la invitación y estamos en contacto cualquier cosa. Perfecto. Gracias a todos por acompañarnos en este episodio de Idea ABC, el podcast. Recuerden seguirnos en redes sociales si no lo hacen ya y ver todos los demás videos que tenemos aquí en esta lista de reproducción. Y nos vemos a la siguiente. Adiós. Idea ABC, el podcast.